Israel con Netanyahu es la mayor amenaza para la estabilidad regional y debe ser frenado. Estas declaraciones las dijo el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, el cual criticó duramente los ataques de Israel contra Irán y su impacto en toda la región. Durante una llamada telefónica con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, Erdogan advirtió que Israel representa la mayor amenaza para la estabilidad regional y que debe ser detenido. En otra llamada con el presidente iraní Masoud Pezeshkian, Erdogan acusó a Netanyahu de querer incendiar la región y sabotear las negociaciones nucleares con Irán para desviar la atención del genocidio de Gaza. Además, Erdogan habló con su homólogo estadounidense Donald Trump sobre el conflicto entre Israel e Irán. En la llamada subrayó que las negociaciones nucleares en curso son la única vía para resolver la disputa y respaldó la posición de Washington de continuar con ellas. Reiteró además que Turquía está dispuesta a hacer todo lo que esté a su alcance para evitar una escalada incontrolada de las tensiones. El mandatario turco también mantuvo conversaciones con los líderes de Pakistán, Egipto y Jordania, insistiendo en que los ataques israelíes no solo ponen en riesgo la seguridad regional, sino también la estabilidad global. Alertó sobre el peligro de un posible escape nuclear tras los bombardeos y condenó el silencio internacional ante la ocupación y el genocidio en Palestina. Yo me permito agregar aquí el silencio cómplice de aquellos que se erigen jueces y policías del mundo, como lo es el caso de la ONU y de otros organismos más. Estas declaraciones de Erdogan no son del día de hoy, fueron de cuando se inició el ataque de Israel a Irán, el ataque inconsulto, ilegal, violando las normas internacionales que existen al respecto. Epa mi llave, feliz miércoles, feliz mañana. Quise leer estas palabras porque me parecieron interesantes para que se vea el rápido avance de la situación y el agravamiento de la misma en esta confrontación. Sin embargo, tal como decía en mi contenido de ayer con relación a este tema, no es lo que estamos viendo precisamente lo que esperábamos de acuerdo a los criterios que creíamos válidos en cuanto a la participación de Israel en una confrontación bélica, especialmente en su región. Y por eso me pareció interesante mostrar esta declaración de la incertidumbre del primer momento, y todavía hay una incertidumbre gigantesca, pero esa del primer momento es muy distinta a la que podemos estar ya notando a 3 días de esta confrontación. Y es que definitivamente, el retiro de Donald Trump, el introspectuoso, el violento retiro de Donald Trump de la cumbre que se llevaba a cabo en Canadá, el abandono sin que ésta hubiese terminado, las declaraciones que él dio, cómo se contradijo
también al presidente de Francia, el cual señaló que iba a buscar una manera de lograr unas concertaciones y unos acuerdos. Y en todo lo contrario, la postura de Trump fue amenazante. Fue por un lado, hay unas eh, palabras de él en X, en las redes sociales, donde dice que él no va a buscar un cese al fuego, sino terminar de una vez, de manera inmediata, esta situación. Por otro lado, también dijo que eh, amenazó al líder iraní diciéndole que conocía el sitio donde estaba, en donde se encontraba. Esto lo único que nos demuestra, o al menos a mi juicio, no, le he buscado las diferentes aristas y no le encuentro una explicación más lógica y más sensata que el terror. O sea, el pavor que le dio a Donald Trump ver cómo estaban devastando a Israel los iraníes. Eh, Seguramente, pues en esa cumbre, creyendo él que que Israel estaba sobrado en esta conflagración, ha resultado todo lo contrario, visiblemente, notablemente, incluso viendo los medios occidentales, los cuales hay que hacer una advertencia. También llama mucho la atención que muestran bastante el, el, el ataque violento de Israel contra Israel, de Irán contra Israel, pero no están mostrando lo que está haciendo Israel, porque Israel también está atacando, no es que se quedó dormido. Ahora, sin duda alguna, cuando tú buscas tanto la prensa occidental como la prensa aliada a Irán, la prensa del del Medio Oriente, del Oriente Inmediato, del Lejano Oriente, todas las comunidades que en ese inmenso, vasto, en esa vasta región son afines a Irán, sin duda alguna, sin lugar a dudas, la, es aplastante la respuesta de Irán hacia Israel. Ha dejado a Israel en evidencia de que no era el gran país militar que se decía. Incluso yo mostré una contradicción numérica cuando decían que todos los israelitas, absolutamente todos, pasaban por el servicio militar, por lo tanto estaban preparados para ir a la guerra. Y cuando hablan de números de activos y de reserva, porque se supone que si fuiste a la milicia eres reserva, o si fuiste o cumpliste el servicio militar obligatorio y ya saliste eres de la reserva, hablaban máximo de 2 millones y tanto entre activos y reservas. Activos son 600.000 soldados y entre reservas podía llegar a los 2 millones cuando es un país de 9 millones. O sea que al menos deberías tener el 50% de la población y me estoy quedando corto como reserva, entre reservas y activos, y me estoy quedando corto. Entonces, lo que pasa es que estamos viendo una realidad muy brutal que deja en evidencia, uno, que Israel no era lo que se decía y que Estados Unidos tampoco lo era. Estados Unidos es el padre de el domo de hierro. El domo de hierro quedó como la mujer de hierro en Venezuela, totalmente descubierta y muestra de incapacidad, según fuentes no formales, y aquí hay que tener muchísimo cuidado con la información, van 5 F-35 derribados que se suponía que era de tan alta generación, una generación de tan moderna construcción, ingeniería, que difícilmente pudiera ser derribado y mucho menos ser derribado por países inferiores, entre comillas, como lo era Irán. Irán el día de hoy,
cuando estamos hablando aquí, bueno, el día martes, hoy es miércoles, ha lanzado un nuevo tipo de misil, mucho más destructivo. Puede tener entre 300 y 500 kilos de producto expansivo, para no usar la otra palabra, que sigue devastando. Y cuando uno ve las imágenes de Tel Aviv y de otras ciudades, pues pareciese que estuviésemos viendo lo que ellos hicieron con Palestina, ¿no? Por otro lado, vemos las reacciones, les hablaba de Erdogan desde Turquía, y también Pakistán asomó que no permitiría intervenciones violentas contra Irán sin que ellos reaccionasen. Y bueno, también hemos visto las conversaciones de estos líderes con otros de la región. Al mismo tiempo, el día de ayer, en la tarde, noche, sale una información muy importante, y es que Rusia y Corea del Norte estrecharon cooperación militar y de seguridad. El secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Sergei Shoigu, que ha estado aquí en Venezuela, comunicó los acuerdos alcanzados durante su reciente visita a Pyongyang, perdón, que es la forma correcta de pronunciarlo, descollando una ampliación sin precedentes de la cooperación militar y estratégica entre Rusia y la República Popular Democrática de Corea. El líder norcoreano Kim Jong-un acordó enviar 5.000 obreros militares a Rusia para contribuir a la reconstrucción de la infraestructura civil consumida por los ataques ucranianos. Recordemos que también Corea del Norte envió personal militar de combate, pequeño, pero mandó un grupo. Por otra parte, anunció el despliegue de 1.000 zapadores norcoreanos especializados en tarea de desminado, quienes apoyarán a los trabajadores en regiones rusas afectadas por el conflicto con Kiev. De verdad que se está viendo una movilización de lo que yo llamaría los no alineados, poniéndose al frente y preparándose para todos los acontecimientos que se puedan dar ahora, pero todo permite visualizar que aquí va a haber una reducción importante del poder de Occidente en el mundo. Ya les habían dado unos golpes muy duros a Occidente con la unión con el relanzamiento de los BRICS y la incorporación de nuevos países a esa importante plataforma económica, financiera, social. Hemos visto también unos resultados interesantes, porque se puede hablar de resultados en la confrontación de Rusia y Ucrania, donde la OTAN quedó también junto con su socio extraño Estados Unidos, porque si la OTAN tuvo su sentido cuando se creó, pero ya hoy en día no tiene razón de ser. Vemos cómo Rusia superó a la OTAN y a Estados Unidos, y también, así como lo acaba de hacer Irán, ha mostrado armamento que era inimaginable para los servicios secretos de los Estados Unidos. Y creo que van a venir muchas sorpresas. Creo que Estados Unidos y sus aliados no tenían idea de lo que era el mundo hoy en día. Quiero recordar algo que es público y notorio y comunicacional, desde el punto de vista tecnológico, y no me refiero a armamentístico, sino a la tecnología electrónica y de artefactos y equipos de casa, vamos a decirlo así. Y era cómo admitió
Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, el grave error que cometieron al ellos creer que la gran aldea, la globalización, era como ellos lo imaginaron y como ellos quisieron manejarlo, ¿no? Que era, bueno, los países tercermundistas que nos sirvan de mano de obra barata, que nosotros somos los genios, somos los que creamos la tecnología, somos los cerebros. Así como muchos venezolanos migraron al exterior porque había fuga de cerebros, fuga de talentos, y Venezuela se había quedado sin cerebro, y ellos creían que iban a aportar a los países a donde se fueron ese plus que les iba a permitir a esos países dominar el mundo. Resulta que Venezuela está ahorita mucho mejor que la mayoría de esos países, incluso está mucho mejor que Estados Unidos hoy en día, este, sin esos cerebros que se fueron. Esto mismo pasó, lo admitió Vines, porque resulta que esos países que creyeron que era del tercer mundo y que les iban a servir de mano de obra barata, han resultado que aprendieron de esa tecnología, la copiaron un principio, la mejoraron y ahora crearon su propia tecnología. Así, ese es el mejor ejemplo. Ese punto admitido por Vines es el mejor ejemplo de lo que está pasando en el mundo con la tecnología militar. Yo veía hace unos momentos unos documentales donde hablaban de una bomba espectacular que tiene Rusia, perdón, que tiene los Estados Unidos, pero que no les sirve, no es que no les sirve, perdón, sino que tienen muy poquitas porque es tan inmensamente costosa que no pueden desarrollar tanto. Contrario a Irán, que ha desarrollado tecnología muy económica, pero muy efectiva. Eso me recuerda mucho a la K-47. Nunca siempre Hollywood haciéndonos creer que el M16 era lo mejor, que la Col 1911 era la mejor, que no. Las grandes armas hoy en día no se fabrican en Estados Unidos. Cuidado, yo no voy a decir que una Smith Wesson no es una tremenda arma, que, que una Col no es una tremenda arma, pero eso fue, imagínate tú hace cuántos años la Beretta 92F y FS superó a las armas americanas al punto que hasta hubo unidades militares de Estados Unidos que la adoptaron como suya. Y era un arma grandísima, por cierto. Sig Sauer, o sea, hay unas cantidades de armas hoy que superan a las americanas, y eso que no conocemos en profundidad ni las chinas ni las rusas, de este tipo de armas. Donald Trump ha amenazado el día de hoy con acciones contundentes contra Irán, en su desespero. Se le nota el desespero de ver a su aliado incondicional Israel en el suelo. Pero a ver, o sea, eso de que yo me fui para Canadá, tranquilo y relajado, mostraba que la confianza que tenía de que Israel iba a lograr dominar al menos una semana o unas semanas la confrontación. Y lo sorprende que en 2 días Israel está devastada por las acciones de Irán. Está arrecho, porque además, obviamente, queda en evidencia la realidad también de los Estados Unidos, que está acabada. Irán le ha advertido a Estados Unidos que bueno, que ellos van a atacar las bases a las cuales tengan alcance y los barcos estadounidenses. Así como diciendo, le pónganse pilas, ¿no? Recordemos que ya estos grupos insurgentes, muy probablemente financiados por Irán y por otros grupos eh, de esta área, han causado daños graves no embarcaciones, a portaaviones estadounidenses. Cosa que a mí, por cierto, me sorprendió mucho, y resulta que esos grupos también están. Uno se imaginaba los morenitos con las AK-47 en los botecitos, no tan escoñetaditos, pero tampoco eran unos botes militares de aquella famosa película del Capitán Phillips. Y resulta que no, que esta gente tiene un poderío insurgente muy poderoso, un poderío relevante, permítame corregir la palabra. Así que no la tiene nada fácil Israel, no la tiene nada fácil Estados Unidos. ¿Cuál es el problema serio?
Bueno, que los locos andan desatados. Los locos de ambos bandos están desatados y pudiéramos estar o deberíamos temer por el uso de un armamento de estos que no puedo decir aquí porque me quitan el video o me censuran. O el ataque aéreo a una de esas instalaciones que puede originar una explosión y un Chernóbil en la zona. Por cierto, un Chernóbil que afectaría, si lo hacen en Irán, afectaría a la propia Israel y viceversa. Por último, quiero, para cerrar este resumen de hoy, comentarles que varias cositas rápidas. Una, de acuerdo a los estudios vistos por las mismas instituciones mundiales de energía nuclear, las bases que supuestamente había atacado Israel la primera noche de desarrollo de estos armamentos, no este armamento, de esta tecnología, están intactos, no fueron tocados, porque además se dice que la implosión hubiera sido significativa. Este, si bien es cierto, Irán viene desarrollando su programa nuclear desde hace un buen tiempo, pero es cierto que Irán sí se encuentra regulada, o al menos se encuentra inscrita en los organismos que existen para el control de las armas nucleares y todas estas cosas, y que son inspeccionados y que tuvieron en su momento unos acuerdos con 5 o 6 países de Europa y Estados Unidos, que en algún momento Trump en su primer gobierno rompió ese acuerdo torpemente, como de costumbre Donald Trump hizo esa estupidez, y sancionó de nuevo Irán cuando se estaban llevando a cabo las revisiones. eh, siempre juegan un poco el tema político allí y de repente no la facilitan de todo, pero estaba muy avanzado todo este tema y el país había demostrado para ese entonces que había un control sobre ese producto y se está usando para temas energéticos, no de confrontación. Por cierto, debemos recordar que Netanyahu desde los años 70 está diciendo que Irán tiene a 2 o 3 años listo una bomba nuclear. Desde los años 70 lo está diciendo. De tal manera que yo leía algunos proción, ya ustedes saben qué más, que qué bola, que Israel hizo lo correcto, que tenía que frenar a esta gente. ¿Por qué? ¿Quiénes son ellos? Porque resulta que ahora les he hecho el cuento de ellos. Ellos tienen un inmenso desarrollo nuclear, a pesar de ser un país de 9 millones de habitantes y chiquitico, no necesitan tanto desarrollo nuclear. Dicen que tienen entre 200 y 400 ojivas listas para atacar, y ellos no son regulados por nadie, ellos no han aceptado la regulación de nadie, nadie los inspecciona, nadie los revisa, nadie los certifica. Entonces, ¿qué es mejor los israelitas que los iraníes? Porque eso es lo que nos ha vendido Hollywood, eso es lo que nos ha vendido el mundo financiero. No, pues no es así. No son mejores ni peores, somos todos iguales, ¿ok? Pero si a ver vamos, porque entonces comienza el tema religioso, no me importa un coño el tema religioso. A mí me importa el tema histórico. Entonces estamos aquí, en el siglo XXI, dos naciones que conviven en regiones cercanas y que tienen que dirimir su diferencia. Olvídense de esa vaina religiosa y que si el profeta, no olvídense esas pendejadas. Eso es una mera excusa además. Ya basta de esas pendejadas. Porque se ha visto a lo largo de la historia que muchos líderes han logrado dejar a un lado sus problemas religiosos, históricos, etcétera, para conseguir la paz y tenderse puentes. Hoy en día eso es absurdo. Eso entonces sería entonces que nosotros no pudiéramos hablar con los colombianos, por ejemplo. Entonces, esa vaina hay que superarla. Pero bueno, quería cerrar con eso las noticias de hoy. Está bastante delicado el tema en esa zona. Por cierto, aquí hay una importante, se me iba a pasar, el senador Bernie Sanders presentó ante el Congreso una resolución
que prohíbe a Trump entrar en la guerra con Irán. Por supuesto, todo este tema bélico, muy apropiado, muy a tiempo para Trump, donde el país se le estaba quemando por los cuatro costados. Entonces, bueno, nada que ver, Trump. Seguirás con tu tema a millón. Israel afirma que Irán estaba a punto de desarrollar una bomba nuclear. Esto es una noticia de CNN. Cuando Israel lanzó una serie de ataques contra Irán, la semana pasada también emitió una serie de advertencias terribles sobre el programa nuclear del país. Como les dije anteriormente, el señor Netanyahu está diciendo lo mismo desde los años 70. Tomen ustedes cuenta de lo que estoy diciendo, los años 70. Pero la nota de CNN no termina allí. Dice, la inteligencia de Estados Unidos dice que faltaban años para que lo pudieran hacer. A ver, las evaluaciones de la inteligencia de los Estados Unidos había llegado a la conclusión totalmente diferente a la opinión de Israel. Irán no solo no estaba buscando activamente un arma nuclear, sino que además estaba hasta 3 años de poder producirla y entregarla a un objetivo de su elección, según 4 personas familiarizadas con la evaluación. Esto me recuerda a lo del Tren de Aragua, ¿no? Que tuvo que salir departamentos de inteligencia diferentes de Estados Unidos a decir que el Tren de Aragua no existía de la manera como lo estaban vendiendo y mucho menos era una política del Estado venezolano. El único que salió diciendo que era así son los jalabolas del FBI. Ahora, tras días del ataque aéreo israelí, los funcionarios de inteligencia estadounidenses creen que hasta el momento Israel podría haber retrasado el programa nuclear iraní en tan solo unos meses, según una de esas personas, un funcionario estadounidense. Si bien Israel ha causado daños significativos a las instalaciones iraníes en Natanz, que albergan los centrifugadoras necesarias para enriquecer uranio, un segundo centro de enriquecimiento fuertemente fortificada en Fondue se ha mantenido prácticamente intacto. Sin embargo, ya hemos dicho, porque bueno, esto fue el día de hoy, pero sin embargo hemos visto otras declaraciones muy contundentes que dicen que no, que de acuerdo a las investigaciones más recientes, no se vio afectada ninguna de ellas, y lo dicen los expertos internacionales. Por último, bueno, Milei, como siempre, pues haciendo el ridículo, apareció por allá cerca de Netanyahu y según pues le están ofreciendo espacio en Argentina. Esto es todo por esta noche y bueno, sigo reportándole, o mejor dicho, sigo analizando, yo no reporto, yo analizo los acontecimientos en el día de acuerdo a la información que uno vaya recogiendo. Saludos.